Gracias, consejero presidente. Quiero empezar mi intervención citando un testimonio que se llama Doblaje de Memoria, que hoy se presentó en el testimonio de los funcionarios de mesa directiva de Casilla y de quienes fungieron como presidentes, secretarios, CAE, supervisores en la pasada elección. El testimonio se llama Doblaje de Memoria. Dice, un día cualquiera, pasadas las elecciones, el velador o el secretario o un gato del gobierno, así los calificaban, avisó a mi abuelo, jardinero principal del pueblo y hombre de confianza del honorable cabildo, que había que llenar las boletas para justificar y validar las elecciones. Conservo el nombramiento de presidente de Casilla en una carpeta de currículum, así, sin enmarcar, porque los recuerdos no necesitan colgarse en las paredes. De mi función tramposa durante aquel México extraño emanado de la decisión política prefabricada, nunca me dieron constancia. No hay manera de probarla. Esto nos dice un funcionario de mesa directiva de Casilla hoy sobre la participación que hace décadas se tenía en los procesos electorales en México. El servicio profesional electoral, su profesionalización, surge esencialmente de un proceso de desconfianza hacia los procesos electorales y de fraudes electorales en México. De ese mismo lugar emana la ciudadanización del Instituto Federal Electoral. El primer origen de este servicio estuvo vinculado a que miembros de la Secretaría de Gobernación pasaran a ocupar los cargos de funcionarios en el Instituto Federal Electoral. Y lo que ha ocurrido todos estos años, ya por décadas, es un proceso justamente en donde el mérito se ha buscado premiar como un mecanismo de confianza en la institución. La primera afirmación que quiero hacer el día de hoy es que el mérito sigue siendo el eje fundamental del servicio profesional electoral de manera absolutamente clara. No habrá un solo cargo que se dé producto de este concurso o un solo ascenso, uno solo, que no esté basado en el mérito de quienes contienden. Esta medida es una medida difícil para el Instituto Federal Electoral. Como para cualquier institución del Estado mexicano, es una medida que no sé si puedo calificar de buena, pero es peor la realidad que la medida. Sigue habiendo un proceso de desigualdad en la institución y las medidas que hemos tomado a lo largo de estos años, sin precedentes en la historia del IFE, no han sido suficientes para enfrentar un fenómeno de desigualdad entre hombres y mujeres en la institución, particularmente en el servicio profesional electoral. Y más allá de los compromisos que efectivamente hemos contraído y más allá de los discursos políticamente correctos que nos ha hecho ver la consejera María Marván en términos de el mal gusto que tienen ese tipo de estructuras, hay una realidad que hay que seguir viendo más allá de esa parte y enfrentarla con toda la fortaleza que una institución del Estado tiene en la medida en que esta institución puede hacerlo. Los datos respecto de nuestras compañeras CAE, supervisores, en términos de ingreso y contratación de personal, muestran con toda claridad que el procedimiento permite la llegada de hombres y mujeres al Instituto Federal Electoral. La selección de consejeros y consejeras electorales a nivel local, aún teniendo solamente el 30% de aspirantes mujeres, muestra con toda claridad que el nombramiento de 50% y 50% fue lo que prevaleció a la hora de la determinación de este Consejo General. Pero aún con todas las cosas que hemos venido haciendo y las prácticas que hemos tenido, sigue siendo indiscutible que hay una desproporción y una desigualdad histórica en el servicio profesional electoral que tenemos que encarar. Ciertamente encarar con una medida que no es ni debe ser una medida permanente porque está pensada por un periodo, por un tiempo, para atender una circunstancia de desigualdad en la sociedad mexicana y reconocer los procesos de discriminación que las mujeres han tenido en México debe ser un asunto no de mujeres, debe ser un asunto de ciudadanas y ciudadanos de la República.
Por eso voy a apoyar esta medida. La voy a apoyar porque creo que aún siendo una medida dolorosa para la institución y seguramente postergando proyectos de compañeros en el Instituto Federal Electoral que esperaban este espacio de concurso para ascender o para ingresar, intenta atender una realidad dolorosa, mucho más dolorosa, que es que generaciones tras generaciones esta institución haya sido autorreferencial y haya tenido permanentemente un proceso de discriminación contra las mujeres por lo que ocurre en la sociedad mexicana. Por eso, y aún entendiendo las dificultades que expresa, representa, los riesgos jurídicos, litigiosos que pueden sobrevenir, es que apoyaré esta medida y solo deliberaré en torno a ella, por cierto, en el seno del propio Consejo General, que es donde me corresponde tomar esta determinación. Seguir postergando decisiones, lo dijo el consejero Guerrero en una sesión que me parece expresa muy bien lo que ocurre. Seguir postergando estas decisiones para no encarar este problema nos lleva a concluir que eventualmente algún día estaremos muertos. Y si no hacemos algo ya, hoy, y no esperando que en el largo plazo existan condiciones mejores, pues no podremos cambiar esta realidad que hoy tenemos. Sin dejar de reconocer que hay una dimensión polémica, que hay una dimensión difícil en la institución y que esta medida debe acompañarse de un conjunto de políticas interiores en el IFE, que no puede ser aislada, que debe ser tomada en consideración de modo permanente, que va a exigir a la dirección del servicio profesional un enorme esfuerzo, hasta de comunicación y explicación, pero que estamos tomando sin ambajes, aún en el reconocimiento de esa circunstancia. Pienso que hay un conjunto de instrumentos desde la Constitución y en los, acuerdos y pactos, convenciones que ha firmado el Estado mexicano que permiten sostener la determinación que estaremos tomando y que habrán de ayudar, se ha dicho, en un porcentaje que puede parecer muy pequeño, pero que para darlo y para construirlo supone y debe darse, digamos, un ejercicio claro en esta dirección. No hay porcentaje pequeño, cuando lo que ha habido es la imposibilidad de mismas condiciones en la competencia en el caso de hombres y mujeres. En mi opinión, sí hay un diagnóstico y se propuso un diagnóstico amplio en relación a las condiciones de la desigualdad en México y en el propio servicio, y las cifras que hoy tenemos permiten acreditar que el problema obedece o está particularmente en el tramo de llegada de quienes aspiran y luego en la fase que tiene que ver con el examen de conocimientos que se aplica. Una vez que eso ocurre, ya el procedimiento muestra sus bondades en la medida en que no hay un proceso en donde se advierta inequidad a la hora de seleccionar a hombres y mujeres en la institución en el área del servicio profesional electoral. Por eso es importante la medida y se basa y se funda en esa consideración y en ese análisis, en ese estudio. Yo acompañaré las propuestas que ha hecho el consejero presidente de la Comisión del Servicio, Marco Antonio Baños. Creo que es el tema de la desigualdad un asunto que nos preocupa a todos y a todas en el Consejo, y sobre el que estamos intentando establecer una medida que permita enfrentarlo. Debo decir que casi todas las medidas de este tipo han sido cuestionadas de la misma manera, es decir, a lo largo de la historia y por muchísimas generaciones y personas. Se cuestionó este tipo de medidas diciendo siempre que generan otras consecuencias. Se cuestionó este tipo de medidas diciendo que no debía, que era un maltrato incluso de discriminación en contra de las mujeres. Pero han probado a lo largo de la historia que tienen una funcionalidad y que permiten ir igualando las condiciones
sociales y las condiciones en políticas específicas con objetivos específicos. No puede ser una política de Estado una cuestión como esta. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, señor consejero. En la primera ronda tiene el uso de la palabra